Hola amigos, soy Perla de la Rosa. Esto es el espacio de Cenital, un podcast muy interesante. Los invito a que vean el episodio en el que Gerardo me entrevistará acerca de Madre Coraje y sus hijos, una obra de Bertolt Brecht, y sobre el tema del coraje y la sociedad. Los esperamos. Pues bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cenital. Hoy, como podrán percibirlo, ya que esta, a pesar de ser una toma en cenital o un plano en cenital, es a su vez un plano abierto, entonces ya se habrán dado cuenta con la persona que me acompaña el día de hoy, que es una persona que me genera muchos nervios por lo imponente que es, por su presencia, su trayectoria, su talento. Pero dije, no puedo evitar intentar tener esta conversación y para ello tuve que reunir mucho coraje. Y es por eso que hoy he decidido hablar de eso, del coraje. Y nadie mejor para hablar de ello que, bueno, una, además de excelente actriz que acaba de ser condecorada justamente con la Medalla de Bellas Artes. Es, si no me equivoco, la tercera mujer en obtener esta condecoración. Además, gran directora de la compañía Telón de Arena, escenógrafa, vestuarista, gestora cultural y la mismísima Madre Coraje. Estamos con la primera actriz, Perla de la Rosa. ¿Qué tal? Hola, aquí estamos. Aquí estamos en un formato distinto, diferente, para conversar sobre el coraje. Evidentemente le hice esta invitación para hablar sobre el coraje, no solamente porque es la protagonista de una obra muy exitosa, Madre Coraje, sino además porque a lo largo de su trayectoria ha demostrado que para hacer lo que ha hecho se necesita de eso, de coraje. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias. Gracias por esta experiencia. Es extraño, pero interesante. Exacto. Sí, claro. ¿Cuáles son? Obviamente vamos a hablar más específicamente de ciertos temas que orbitan sobre el tema nuclear, que es el coraje, pero así a grandes rasgos, ¿cómo se vincula usted con este tema, el coraje? Bueno, vivo en una ciudad muy complicada, en Ciudad Juárez, una ciudad con problemáticas de violencia, que es el narcotráfico, la ola migratoria, la frontera misma, que es un territorio de conflicto, ¿no? El feminicidio, pero también que en donde se ha tenido la capacidad, me parece, de levantar la alfombra para que toda esa basura quede al descubierto, ¿verdad? No así, no, o sea, no es una condición general, sin embargo, sí podríamos hablar de una sociedad que se atrevió desde finales del siglo pasado a levantar el tapete y sacar todo eso oculto de la violencia contra las mujeres en el extremo del feminicidio, que es una sociedad que ha tenido el coraje para enfrentar y sobrevivir a las violencias de la de Felipe Calderón, por ejemplo. Luego, esto complicado de la condición de frontera que nos lleva a ser los receptores de toda la ola migratoria inédita en la historia del continente, ¿no? Y que genera pues problemáticas muy graves. Pero te diré que desde la infancia pues crecí con esa cicatriz que es el territorio nacional en la frontera, porque fuimos pues escindidos, ¿no? Hay una parte que se nos arrebató y queda este río Bravo como una cicatriz ahí para recordarnos que hubo un despojo, ¿no? Claro. Y entonces eso genera pues una frontera como territorio de conflicto ya, ¿no? Entonces para enfrentar esas realidades, pues cada mañana los juarenses hay que levantarnos pues impulsados por el coraje entendido como valentía, como rabia también, porque es una ciudad espantosa en muchos sentidos, porque es una ciudad saqueada por gobiernos corruptos, ¿no? En un clima extremo de un calor terrible, luego un invierno crudísimo,
y que en esos contextos geopolíticos, incluso históricos y sociales, pues los habitantes de mi ciudad, de Ciudad Juárez, cada mañana estamos en pie para ir a trabajar. Y lo hablo sobre todo de las personas que se dedican a la industria maquiladora, obreros y obreras que salen desde las 5 de la mañana en una carencia de transporte digno, en una ciudad llena de hoyos, y dices, pues lo único que hay para salir a la vida así es coraje, ¿no? Claro, sí, esa vértebra quizá está constituida de, o tiene que estar constituida de coraje, considerando este contexto que nos cuesta. Se necesita coraje para vivir en un país como el que vivimos y se necesita coraje para vivir en el norte del país. Eh, Sí. pero además, quisiera irme hacia otro tema porque también se necesita coraje. Ya volveremos a este tema, pero quería decir que también se necesita coraje para hacer teatro en un país como este. Además. Y en ese sentido quería preguntarle desde ahí cómo decidió dedicarse al teatro y dedicarle su vida, su cuerpo, porque si se quiere dedicar al teatro se tiene que dedicarle todo, el cuerpo, el alma, la mente. ¿En qué momento dijo, va, me aviento este paquete? Bueno, pues fue en el verano del 84. Yo estaba estudiando contaduría, estaba ya por titularme del Tecnológico de Ciudad Juárez, una carrera técnica como es contaduría pública. Iba a ser contadora, me aburría profundamente. Ya estaba en el taller de teatro del Tecnológico. Tenía 5 años haciendo teatro. Yo empecé a hacer teatro a finales de mi prepa. Y pues me atrapó, ¿verdad? Y yo siempre digo que empecé a pensar cuando empecé a hacer teatro. Entonces, Joaquín Cosío, un actor muy famoso, Claro. que la gente conoce y quiere, me dijo que él tenía un amigo y que le había mandado la información para el examen de la UNAM y que él quería venirse a México a estudiar. Y pues yo le dije, sí, yo también quiero, vamos. Pues total que ya tenía la información, me vine a hacer el examen en la UNAM y él no, porque él ya se había graduado de Ciencias de la Comunicación y le estaban dando la dirección de comunicación del municipio con muy buen sueldo. Y yo dije, yo no quiero que me pase eso, porque si yo empiezo a ganar dinero, ya me va a asustar vivir con carencias en la Ciudad de México. Entonces, pues de una venía a un nacional de natación en Querétaro, Órale. y de Querétaro me pasé acá a hacer el examen de la UNAM. Y luego pues ya en noviembre me vine, porque entonces empezaban las clases en noviembre. Y así entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luego en marzo del 85 hice mi proceso de audiciones y propedéutico del CUT y me quedé en el CUT y empecé simultáneamente a llevar el CUT y la carrera en literatura dramática y teatro, porque antes el CUT no te daba este título, era a nivel diplomado, 3 años nada más. Entonces yo quise llevar las dos. Ya en el segundo año me salí del CUT y me quedé con la facultad en la carrera de teatro de la UNAM. Y bueno, de ahí egresé y luego han sido cursos sueltos que he llevado de cosas que me interesan y que ha habido oportunidad, ¿no? Pero así decidí venirme. Me vine a estudiar, pero como era estudiante, pues tenía que trabajar también. Claro. Trabajé de mesera, de decán, y muy pronto empecé a hacer teatro pagado. Entonces eso me fue atrapando y duré 18 años en la Ciudad de México y ya regresé cuando iban a nacer mi primer hijo. Órale. Sí, pero en todos esos 18 años siempre estuve haciendo teatro en Ciudad Juárez. También regresaba y cada año por lo menos tenía una obra allá y me regresaba a México y venía, ¿no? Claro, es ya hasta un lugar común, seguramente en el caso de Ezra Padilla, que es un gran amigo y un gran actor también, y su hijo, Ay, gracias. seguramente tal vez él no pasó por eso, pero luego quienes no tenemos padres que se dediquen al teatro es difícil que comprendan de pronto el que uno quiera dedicarse a las artes en general. Y es ahí donde se requiere este coraje para decir sí lo quiero y lo voy a hacer.
Y ojalá con su ayuda, en mi caso también fue con ayuda de mis padres y ojalá que así lo sea para muchas personas, pero en muchos casos no lo es, en muchos casos es Claro. contra viento y marea el decidir dedicarse a esto y en ese sentido quería preguntarle hasta dónde, cuál es ese margen en el que se encuentra el coraje entre, bueno, la valentía y quizá la necedad, dónde se encuentra ese punto en el que es provechoso tomar el coraje para tomar Pues decisiones. la determinación, ¿no? Yo cuando lo que acabas de describir fue mi caso. Mi madre era contadora pública, era madre soltera. Desde que yo estaba, cuando yo terminé la primaria, mi mamá quería que yo estudiara comercio. Tenía ya hasta la escuela, me decía, ya después si tú quieres, te pagas una carrera, pero yo quiero darte algo técnico porque luego si te salen malas cosas y tienes mal marido, que te puedas mantener por ti misma. O sea, mi mamá lo que veía es que yo me iba a casar muy pronto y que por lo menos pudiera trabajar de secretaria, ¿no? Y entonces yo decía, no, yo no quiero eso, yo quería estudiar medicina. Desde niña siempre pensé que iba a estudiar medicina, ¿no? Ujú. Y entonces dije, no, yo no quiero comercio. Entonces yo sola con mis domingos fui y pagué mi ficha de admisión a la secundaria. Mi mamá no sabía porque mi mamá se iba a trabajar y pues yo me eché solita ese proceso, hice mi examen y lo pasé. Era una chica lista, ¿no? Aprendía rápido, tenía muy buena memoria y pasé mi examen. Fui con mis primos, que eran 5 hombres y yo era la única prima, hijos de mis otros tíos, y yo fui la única que pasó el examen porque era una secundaria muy difícil donde todo el mundo quería entrar. Ujú. Y entonces yo pasé. Y ya cuando le dije a mi mamá, pues no me dijo que no, pero pues yo empecé a ir, pagado por mí, por lo que yo había ahorrado. Y ya en el camino mi mamá empezó a ayudarme, pues con los libros y con las colegiaturas, pero no más. Terminé y pues yo seguía con la idea de estudiar medicina, pero en ese momento mi mamá tenía cáncer, teníamos una mala situación económica y entré al tecnológico porque el tecnológico era más económico, costaba 50 pesos el semestre frente a 375 que costaba la prepa de bachillerato, único que me hubiera permitido estudiar medicina, ¿no? Claro. Terminé la prepa y resulta que pues la situación económica seguía difícil. Yo ya trabajaba y luego empecé a trabajar en el Seguro Social y más ganas tenía de medicina, pero también empecé a hacer teatro. Y entonces, pues seguía siendo muy difícil para estudiar medicina, era que tenías que tener tiempo completo, libros caros, y ya estaba el teatro. Entonces, pues seguí la carrera de contaduría hasta el 8º semestre, que surgió este comentario de Cosío, ¿no? Ujú. Y dije, no, ya estuvo, y dejé todo. Pero lo que te quiero decir es que vas viendo una niña que ya trae como una determinación. Y Claro. es que y la pregunta es si uno nace con un temperamento o la vida desde los primeros años te va forjando un carácter, Sí, este mismo contexto que nos comentaba de la ciudad, de si todo. te lo va haciendo o qué. Resulta que yo tuve un hermano en las mismas circunstancias y se han hecho investigaciones sobre hermanos gemelos, gemelos idénticos, con las mismas circunstancias y son diferentes. Yo lo que creo, yo soy 7 mesina. Me fue muy difícil sobrevivir. Los primeros 15 días de mi vida estaba la posibilidad de morir. Yo pude haber muerto, nací muy malita, muy baja de peso. Fue complicado que yo sobreviviera, pero sobreviví. Y yo no sé si esta narrativa que escuché de mi abuela, de mi nana, de mi propia madre, me hizo sentir una fuerza Claro. que yo hoy ya de adulta mayor digo pues la fuerza del sobreviviente. Y ese sentimiento se me refrendó con el COVID, que Mm. vi morir a tanta gente, que yo tenía pues el temor de todos, ¿verdad? Sobre todo por mi esposo que es diabético, por ver caer a tantos, pero yo dentro de mí sabía o sentía que yo había hecho un pacto con la vida. Y yo desde hace muchos años digo, a mí la muerte me pela los dientes. Entonces con esa determinación, con ese juego,
con esa ligereza también que he tomado la vida, es que lo que yo identifico es que me ha sido complicado y no, es muy complicado estudiar teatro. Hay todo para que no se haga. Todo mundo te desanima, parece que escoges tirarte al abismo cuando escoges una de estas carreras. Mi mamá y me lloraba. Mi mamá cuando agarré mis maletas para venirme a México se puso de rodillas y me abrazaba las piernas y me decía, por favor, te lo suplico, estás cometiendo una locura, termina tu carrera. Y yo le decía, es que mi carrera es ser actriz. Claro. Voy a la UNAM a estudiar para ser actriz. Y mi mamá se murió ya 15 años después o 10 años después de que terminé la UNAM, se murió diciéndome, termina tu carrera. La única carrera posible para ella es que yo estudiara contabilidad, que fuera contadora pública y que ganara billetes sin problema, ¿no? Claro. Entonces yo le decía, pues es que mi carrera es ser actriz. Fíjate, titulada de la UNAM, ya con todo, habiendo trabajado como actriz ya por años, seguía diciéndome termina mi carrera. Y a la fecha yo tengo un sueño recurrente que voy al servicio escolar del tecnológico a pedir que me falta para titularme. Y me faltan matemáticas. Y ahí despierta. ¡No! Mejor no. El terror. ¡No! Nunca me han servido recurrente para nada las matemáticas. Y era buena, ¿eh? Pero es ocioso, es que para mí las matemáticas son como si me hubieran enseñado a hacer macramé. Sí, claro. Nunca tejo macramé, nunca hago matemáticas. Yo no sé ustedes, pero es la pesadilla de todas las matemáticas. Nos obligan, y lo salvo que estudies para física, ingeniería o eso, ya no vuelves a visitar las matemáticas en tu vida. Le decía a mi hijo ahora con el examen de la UNAM, pues está cañón porque como quieres ser actor, te juro, en los siguientes 50 años después de que salí de la prepa o de la primaria, no sé, digo, ahorita tengo 62, ¿verdad? Nunca he vuelto a usar las matemáticas después de que salí del tecnológico. Y siempre que las usé fue para exámenes, nada más. Digo, con sumar, restar y multiplicar. Y la regla de 3 ya te arreglas en la vida. Pero ahí está, así fue. Entonces, claro, fue muy difícil porque como tú le señalabas, no todo mundo tiene el privilegio. Yo no fui una chica privilegiada. En alguna manera sí, porque estaba en un lugar donde se leía, pero donde una madre soltera tenía muchas penurias para sostener a 2 hijos. No fue fácil, no había dinero en mi casa para sostenerme y además mi mamá tampoco tenía la voluntad, ella me quería vencer por hambre. Decía, vas a regresar porque no vas a poder sostenerte en México. Y pues sí pasé hambres en México, la angustia de dónde vivir, el transporte, vivía en Indios Verdes, pues de donde empezaba la línea, donde terminaba CEU, ¿no? Entonces sí había complicaciones y si a eso se le puede llamar coraje o determinación. Lo que puedo decir al final de todos estos años es que fue bueno tenerlo, que estoy muy feliz de la vida que he llevado, que construí una persona libre que ama el teatro. Ay, qué bueno. Qué bonito. Sí. Y sí, es que justamente o sea, teniendo coraje y determinación, se va para los dos lados, tanto para tomar decisiones y hacer lo que uno quiere contra viento y marea, pero también hay, como me decía con esto de las matemáticas, de no hacer, también de no hacer las cosas que uno no quiere. Y ya para avanzar un poco en la narrativa, una vez que egresa de la facultad y que se involucra en el teatro, luego en el cine, pues hay muchas satisfacciones, muchas cosas lindas, también hay muchas adversidades como esto de la economía y demás, pero también hay muchas tentaciones, como nos comentaba, en el que se involucran un poco más, pues, o los gobiernos o a lo mejor las tentaciones de llevar la carrera hacia un lugar que no necesariamente le agrada, pero para allá está el dinero o para allá está la fama. Y para resistir a esas tentaciones y ser claro y decisivo con, valga la redundancia, la decisión que ha tomado uno, también se necesita coraje. Y en ese sentido quería preguntarle cuáles son esos momentos en el que ha dicho, de aquí no me van a mover. Estas son mis convicciones y...
Ha habido muchos momentos, ¿verdad? Pero eso es lo que conforma tu carácter. O sea, así es como vas construyendo tu vida. Es decir, mira, yo lo pensé muchas veces frente a gente que consideramos héroes. Por ejemplo, tú estás en contra de la situación de tu país, estás en contra de la injusticia, quieres liberar a tu país, tienes ideas de izquierda, quieres transformar la realidad, ¿verdad? Y entonces te metes a un grupo, empieza la reflexión, al rato, estoy pensando en los chicos del 68, al rato empiezas a repartir volantes, crees que luchar por la libertad es algo legítimo, que el oponerse a la injusticia es algo legítimo, es más, es algo deseable, ¿sí? Pero resulta que va a ser una manifestación que tú saliste porque es una manifestación pacífica y acabas muerto. Nadie decide su propia muerte. Y entonces ahí donde me pregunto, ¿qué onda con el coraje? Nadie tiene el coraje de decidir su propia muerte. Y además, nada se logra con la muerte. Yo creo que todo revolucionario, toda gente que tiene, eso sí, el coraje de verse al espejo y decir, esto no puede ser aceptable, yo quiero tener la vergüenza de mirarme a la cara y ver una persona que ha construido algo para los demás. No sé si se llame coraje, yo no lo diría así, yo creo que es como un impulso natural, pero que el coraje es verte, más bien creo que los caraduras, ¿verdad? La gente desvergonzada, digo, qué coraje de verse a la cara y ser un desvergonzado y decir que amas a tu familia y hacer un país de mierda. Claro. No sé si lo pensamos diferente. Yo digo, a lo mejor el coraje está en ser un cínico, que te miras a la cara y generas destrucción, vacío, putrefacción a tu lado, la destrucción de un país y todavía con eso acaricias a tus hijos. No sé dónde está el coraje. A ver, a lo mejor esa desvergüenza. Y eso tiene que ver con Madre Coraje. Claro. Madre Coraje es una mujer que no digo que sea valiente, o sea, no el coraje entendido como valor, sino a lo mejor como la fanfarronería de yo voy a sobrevivir con los míos a costa de todo. Este personaje está ciego, Madre Coraje está ciega, vende armas, vende alcohol, vive del comercio de la guerra, ve a su lado que caen muchos muertos y quiere que sus hijos sobrevivan. Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar con el coraje. Si el coraje es algo deseable o qué tipo de coraje o qué hay. Porque yo digo, se necesita mucho estómago para mirarte a la cara habiendo ganado dinero con el empobrecimiento de una ciudad como son los corruptos de Ciudad Juárez. Claro. Saber que te estás robando el dinero que empobrece esa ciudad, una ciudad llena de hoyos, de inseguridad, que faltan arbotantes, luz y alumbrado público para que los malhechores no encuentren oportunidad de atacar a trabajadores que regresan a su casa, ¿no? O sea, son realidades tan atroces que dices, o sea, ¿con qué cara se ve esa gente al espejo? Bueno, en mí, en la oposición a ese orden de cosas ha sido un impulso natural. No considero haber tenido un valor especial. Creo que si me hubiera, como esos chicos del 68, me hubiera sorprendido la muerte, hubiera dicho, yo no quería morir, yo solo iba a una manifestación en paz, que es lo de los chicos del 68, ¿no? Que solo querían mejorar las cosas al final Sí, de solo cuentas. decían, es deseable ir a una marcha, todos tenemos, si este país tuviera mayor participación política en las calles, que la gente entendiera que cuando salimos y se para una carretera porque ha desaparecido una chica y que luego esa chica puede aparecer porque yo estoy en esa manifestación, seríamos otro país. El problema es que no salimos a las calles a protestar, que el país nos separa, que no dejamos de ir a trabajar porque desaparecieron a 43 muchachos en Ayotzinapa y todo el mundo sigue su vida como si nada, ¿no? Claro. Pero que si sales y luego si sales y también entiendes por qué la gente no sale, tal vez porque tiene miedo o tal vez porque está tanto en el trabajo inmerso, trabajas de sol a sol, que tienes poco espacio para interesarte por la vida de los demás, ¿no?
Entiendo muy bien lo que me dices sobre el coraje visto desde este otro lugar quizá menos virtuoso. No sé, o sea, entiendo perfecto este lado, pero también pensaría en que a lo mejor es más bien eso, una desvergüenza, porque el coraje quizá lo entiendo como no hacer lo fácil y luego irte para ese lugar de menor resistencia, para ese lugar conveniente, pues de alguna manera es hacerlo fácil, es buscar el bien individual sin pensar en el bien colectivo. Y pienso en pues precisamente en usted y en su carrera, que ha estado en teatro, en cine, en televisión, ha ganado Arieles, acaba de ganar la medalla de Bellas Artes, ha trabajado con directores y directoras internacionales y aún así llega un momento en que dice, quiero regresar a mi ciudad y quiero hacer teatro, pero no solo hacer teatro por mí, sino hacer teatro por mi sociedad e incluso por las que ya no están. Pienso en muchas de las obras que han sido incluso vistas en el extranjero por su activismo. ¿Cómo se vincula el coraje para hacer teatro, pero además para hacer teatro que despierta a la sociedad, que denuncie a los políticos, que nos diga el teatro es para disfrutar, pero también es para perturbarnos un poco y decir qué estamos haciendo como sociedad? Claro, he de decir que, bueno, primero, lo que comentaba ahorita sobre el coraje en los cínicos Ujú. es un poco de manera irónica, ¿no? Por Ah, ok. ejemplo, hace poco estuvo mi otro hijo, el mayor, Héctor, Ujú. hermano de Ezra, en un debate con una chica que representaba Movimiento Ciudadano, otra chica que representaba al PAN y el que Ujú. representaba a Morena, ¿no? Entonces al final les dije, oigan, pues realmente se necesita valor para salir a dar la cara por los partidos, porque todos nos quedan a deber, o sea, Ujú. todos los partidos son una porquería, ¿no? Pero decía eso, pues ellos con su juventud están ahí cada quien creyendo en la postura política de estos institutos políticos, ¿no? Los partidos, y bueno, pues están en esa etapa donde creen que desde los partidos pueden hacer la transformación. Y yo lo decía irónicamente. Luego yo muchas veces he pensado, lo sabes, mira, a mí cuando en mi activismo, que claro que son decisiones personales, que más que por los otros son por tu propia indignación, ¿verdad? Son por tu propia rabia, como fregados que la realidad va a ser así. La primera afectada soy yo, aunque mi movilización o mis ideas o mi activismo ya intente ser solidario con otros, parte de una afectación personal, o sea, me cae mal, o sea, me empacha esa realidad, me jode, ya no estoy en mí, me genera un desazón y mi respuesta es esa. Creo que porque hay un carácter aquí que me lleva a eso. No tengo una determinación razonada precisamente, ¿verdad? Ujú. Sino es un impulso, esto no puede ser, es una Claro. indignación que dices, no, no mamen, ¿no? Ujú. Pero otros con frecuencia nos han señalado a mí y al grupo al que pertenezco, que está mi marido y un grupo de amigos que nos conocemos desde los 80, que éramos jóvenes artistas, un escritor, pues por ahí otro actor, mi marido que es politólogo, pero que estudiaba el tema de la resistencia cultural y otros amigos, ¿no? Y que desde los años 80 venimos haciendo un activismo por el arte y la cultura como una posibilidad de construir una mejor sociedad. Entonces cada vez tenemos, pues ya ahorita 40 años luchando por esto y cada vez aparecen los funcionarios como manejando la versión de que es que queremos sus puestos, es que queremos dinero Claro. y todo. Y tú dices, a ver, cabrón, si yo te pudiera decirte tengo más capacidad que tú, traigo más currículum que tú. Si quisiera ponérmela cómoda, no tendría tu puesto, tendría puestos más arriba. Exacto. O sea, la realidad es la gente, este grupo que hemos trabajado el tema de la cultura durante 40 años. Por ejemplo, mi amigo Willy tiene un doctorado en filosofía, pues yo tengo una maestría en literatura, pero tengo un currículum de creadora. Si yo quisiera acomodarme, lo haría. Alguna vez me ofrecieron la Secretaría de Cultura de mi estado, de reciente creación. Y dije, no, no porque yo, y le dije a quien me invitó, que fue el gobernador en su momento, le dije, la vida que yo tengo me la gasto en el escenario. Claro.
Si hubiera querido ser funcionario, hubiera estudiado función pública. Otra cosa. Pero yo soy creadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno sabe que tiene la inteligencia, la capacidad, la visión, incluso eso, si fuera Secretaría de Cultura, creo que sería una Secretaría de Cultura con imaginación, con interés. O sea, sí, claro, de pronto es seductor saber. Yo decía, no, hombre, si fuera Secretaría de Cultura, hacía un requiem allá en el cerro, un requiem por las mujeres asesinadas. Claro, tenía un discurso que reivindicara esto, no que lo negara. O sea, no una cultura y un arte para hacer pasable la realidad, sino para criticarla, ¿no? Y claro que dices, bueno, yo me instalo en ese panorama y claro que tendré ese puesto y más, pero no me interesa, ¿no? Pero tampoco me interesa porque yo esté pensando necesariamente en el sufrimiento de los demás, que es consecuencia de mi propio impacto de esa realidad. O sea, hay una realidad que a mí me jode. Y como a mí me jode, yo necesito crear textos que saquen esa pus, que en el que yo dialogue conmigo misma y con esa realidad infernal, que descubro que me es común a otros y que esos otros también padecen esa realidad infernal, y donde digo, mi propio impacto de la realidad y mis respuestas pueden ser solidarias con otros. Claro. Porque me concibo en esa ciudad, en una comunidad con otros. O sea, en mi calle no hay baches como en el de mi vecina y la calle de los 3 cuadras y los del cerro y todos. Pues joder, vamos a pelear porque vivamos en una ciudad más digna. Exacto. O sea, no hay transporte público decente, pues vamos a joder para que lo tengamos porque me afecta a mí, pero afecta a otros. Es decir, desde mi individualidad me asumo como un colectivo, que es mi ciudad. Y esa ciudad me importa como espacio, me importa como fuente incluso de inspiración desde sus problemas, ¿verdad? O sea, esa ciudad que de pronto dice, no, pues está loca, que ya... Yo cuando me fui aquí acababa de tener 3 años de una obra muy exitosa. Vi yo una mujer desnuda con una super actriz famosa y todo, Diana Bracho, y ahí podían suceder cosas. Ya había hecho una película que después me llevó a un Ariel y todo. ¿Y por qué se va a Juárez? Porque no había nada o muy poco. Y entonces vi el panorama de que ahí todo se podía hacer. Y entonces surge algo existencial, la ambición de algo más que no es dinero, la ambición de algo que no es poder, o sí lo es. La ambición es de que lo que parece imposible se logre. Y entonces yo soy más ambiciosa que los más ambiciosos. Exacto. El asunto es que lo que yo ambiciono es otro. Y entonces llego a Calígula, de Camus, y el tema de Calígula es que hay una frase que le preguntan a Calígula, que ya es emperador, ¿qué quieres? Dice, quiero la luna. Eso es imposible. Pero el verdadero poder es si yo alcanzo la luna, seré más poderoso que todos. Y entonces yo digo, ese es el poder que a mí me interesa. El poder de lo imposible. Claro. El poder de levantar un espacio escénico donde no hay, donde a nadie le interesa, y vamos a levantar, y ahí está el espacio escénico. El poder de hacer teatro cuando todo te dice que no, que tu familia se echa a llorar cuando eres joven y te lanzas al teatro y dices, no, pero eso es una locura, te vas a morir de hambre. Pues no, ya llegué a los 62 y no me muero de hambre. Es más, tengo muchos privilegios. Es más, vivo bien, me voy de viaje donde quiero. No soy una mujer rica, pero soy una mujer libre. Ser libre es una ambición mayor que tener dinero. Entonces, ¿ves? Son elucubraciones en los que digo, a ver, yo decidí con coraje, a ver, voy a ser bien valiente y me voy a lanzar acá. No. Decidí ser libre. Claro. Y eso ha sido una ambición mayor y un poder mayor. Ser libre, nadie lo quita. Nadie te va a quitar ser libre. Y no hay mayor complejidad que ser libre, porque te tienes que vencer a ti mismo. Más que vencer a otros, te tienes que vencer a ti mismo para mirarte a la cara y decir, soy libre. No le voy a echar la culpa a nadie. Nada,
pinchurriento gobiernito de mentes pequeñas, de ambiciones cortas, porque aunque su ambición sea tener dinero y son insaciables y quieren más dinero, a esta altura me dan lástima, me dan una gran pena. Claro. Digo, pobres seres humanos con un vacío tan terrible que no se hartan de acumular dinero. Es más, son una baba, son un escupitajo tirado al piso. Y ahí nuestra libertad está por encima de ellos. Exacto. Es lo que decía, ¿no? Desde esta cosa de poder mirarse al espejo con dignidad vale más que todo. Me recuerda a una serie, House of Cards, donde tienen un diálogo que me pareció brillante, que le dice un personaje a otro, no, es que, hablando de otro, es que esta persona era tan poco ambicioso que solo le importaba el dinero. Exacto. Sí, exacto. Uh-huh. El poder es más. Si yo fuera esa política, Claire Underwood, que claro. También me fascinó, y yo no sé si desde la benevolencia, porque también hay otro texto de Griselda Gambaro en Señora Macbeth, que dice, porque Señora Macbeth está como llegando a una anagnórisis, un reconocimiento de que tal vez ella también ambiciona el poder como Macbeth, que no simplemente ella es la esposita, el segundo plano, la que pone la cara para engañar al rey, sino que también ella ambiciona el poder. Uh-huh. Y luego dice que no sé si de lograrlo sería tan terrible como el suyo. Uh-huh. O sea, aquí es la pregunta, ¿qué podemos hacer con poder? Yo ahorita hablo de un poder que lo hablo pues desde una construcción de una persona alejada o en contra de ese tipo de poder, claro. ¿Sí? Buscando un poder distinto, sintiéndome feliz desde ser una actriz potente en el teatro, desde tener el poder de mi libertad, etcétera, de decir lo que digo, que nadie me frena con lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Pues eso está chido. Sí. Y en cambio tú puedes ver los políticos cuidando qué van a decir, si les conviene, si no, haciendo la relación, viviendo esta cosa que le dicen, cosas insoportables, ¿no? Claro. Esta cosa que le dicen de comer sapos, ¿no? Ajá, digo yo, que pues me da pena que estén en esas situaciones, pero claro, si tuviéramos el poder y hacer un mundo a tu medida, claro. Entonces, son muy pobres y ese es el problema de nuestros políticos. Uh-huh. Nuestros políticos dejaron de ser estadistas. Nuestros políticos ahora son empleados de los grandes capitales del país o internacionales, pero bueno, o regionales, ¿verdad? De los riquillos de mi ciudad, de los ricotes de mi ciudad. Estos políticos, el alcalde, los diputados, todos se pliegan a sus intereses. Y van sumando fortuna y van teniendo más dinero, y a lo mejor llegan a ser con mucho dinero, pero no tienen nada más que dinero. Claro. Ahora, hace rato estaba comentando que pero a través del teatro hablar y denunciar las injusticias y en el caso de Ciudad Juárez, pues las desaparecidas, ¿no? Toda esta gran problemática que existe. Pero también hasta qué punto, evidentemente no digo que sea su caso, sino de otros artistas, de hasta qué punto ese denunciar se vuelve un utilizar una causa para ganarse becas, para esta cosa. Y recuerdo, por ejemplo, al personaje de Madre Coraje, ¿no? Que perdió a sus hijos, sufre constantemente las vicisitudes de la guerra, pero a la vez vive de la guerra. Al final de cuentas, de algún modo necesita la guerra para poder sobrevivir y está en esta contradicción en el que odio, en ese caso la guerra, en este caso pues nuestra propia guerra como país, ¿no? Con el narcotráfico y la corrupción y todas las guerras que pasamos y las odiamos y las denunciamos, pero ¿en qué punto como artistas no nos terminamos acomodando en utilizarlas para otros fines? No creo en eso. Creo que los artistas hablamos desde nuestro impacto con la realidad. O sea, realmente me interesa, estoy ahí. Uh-huh. No sé si alguien lo haga, pero si lo hace es un mal negocio. Claro. El teatro ni siquiera para alguien como yo, que ha recibido becas
de lo que antes se llamaba como Fonca, es negocio. Entonces, pues si quieres ser utilitario, pues mejor te metes de narco, te metes, no sé, al teatro comercial, no sé, a De dónde está político. la lana. El teatro así no es negocio. No concibo que alguien se meta a estos temas por negocio. Claro. Creo que si lo hacen y luego corren esas versiones que deslegitiman la La protesta. creación que focaliza esto. Pero te decir, ¿cuántas películas se han hecho sobre el Holocausto? Sobre la Primera, la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay que seguir hablando de ellos, sí. ¿Y por qué en México? Yo me acuerdo mucho, justo cuando había escrito mi primera obra, Antígona, 2004, que la mandé a una muestra nacional, fíjate, era 2004. Apenas en 2000 brotó el escándalo de los feminicidios en Juárez. Y una compañera directora, nos encontramos en la muestra nacional, a mí no me habían elegido. Le dije, fíjate, pues no les interesó que trajera esta obra. Y me dice, es que ya estuvo, Perla, ya estuvo de las Latas de Juárez. Ni un poema más, ni una obra más, es más, ya estuvo. Y le digo, ¿por qué no? Si el martes pasado la última víctima fue una niña de 2 meses estrellada contra la pared. Violada y estrellada contra la pared. Más bien ya estuvo No de vamos esa a hablar realidad. de eso, exacto. Más bien ya está de esa realidad. Y para acabar esas realidades tenemos que focalizarlas, tenemos que hacerlas visibles, tratarlas, asumirlas y hablar y hablar y hablar y buscar alternativas y hacer crítica y pegar y pegar y picar piedra, porque los desaparecidos siguen sucediendo cada día y las niñas y mujeres siguen siendo violadas y asesinadas. Ya estuvo. Pues ya estuvo para quién. Ya estuvo para quién. Porque una madre a la que le desapareció su hija no dejará de hablar de eso. O no dejará de dolerse Claro. eso toda su vida. Y si esas hijas se te desaparecen a ti, como deberían ser tomadas, porque son mexicanas que se nos desaparecen a todos, ¿no? Entonces no lo creo. Creo que de esto hay que hablar más. Creo que sí hay un gran reto, un desafío en cómo podemos asumir esa realidad, que no sea simplemente reproducirla como algo periodístico, porque de eso se encarga la prensa y lo suele hacer muy mal. O sea, poner como en cifras nada más. O sea, ¿de qué manera logramos humanizar a la víctima? ¿En qué manera logramos poner frente al espectador vidas humanas que se pierden cotidianamente a su lado en una violencia que este espectador junto con los demás ha normalizado? Exacto. Y que convivimos con esta violencia como si no pasara nada y es un desangrarse del país. El país se nos deshace en las manos con cada uno de nuestras desaparecidas o nuestros desaparecidos, con cada una de nuestras jóvenes o joven asesinados. Entonces, eso, de hecho, pues qué pinche aguante de los mexicanos, de que ya tenemos décadas con esta violencia que mata a nuestras hijas y nuestros hijos y no hacemos nada. Y tampoco queremos que se hable. O ya estuvo. Ni una película más. No, yo creo que se tiene que seguir haciendo, pero que los creadores, ojo, sí tenemos que buscar formas más eficaces de que esa realidad penetre, golpee y genere un golpe de conciencia en los espectadores, en los lectores, en el espectador de cine, etcétera. Claro, y desde qué punto de vista también son abordadas. No sé, pienso en el cine, la televisión, más específicamente en las narcoseries, en el sentido en el que, claro, que hay que hablar de esa realidad que padecemos, pero a veces se habla desde una eh, romantización o desde una Apología. apología, exactamente. Pues bueno, mira, es lo que pasa, o sea, asumir las cosas con ética. Tenemos una televisión abierta, deplorable, que genera patrones de conducta familiares, donde la gente se grita, se golpea, los hombres, engañan a otras mujeres, las mujeres viven obsesionadas con la idea del amor, entre comillas, les quitan a su macho y ellas lo pelean contra otra hembra que es malvada y por mala mujer le quita. Todo eso está diario en los hogares mexicanos. Y eso, ¿sí?
o sea, alguna vez escuché a Manuel de la Cera, un secretario de Cultura en los años 80, que decía, el rector no está en la UNAM, el rector de este país está en Televisa. Es decir, la televisión así genera patrones de conducta íntima, penetra a las familias y eso está ahí culturalmente. Son modelos que se repiten, que se replican, ¿no? Y entonces, pues ahí hay nuestras sociedades tienen esas vidas familiares dictadas desde la televisión. ¿Por qué? Porque hay una irresponsabilidad, una falta de ética en estos medios masivos de comunicación, ¿verdad? Igual en el cine, en el teatro, pues esto se tiene que asumir con una perspectiva de responsabilidad. Por ejemplo, si yo hago un teatro de mujeres, pues voy a hacer un teatro con perspectiva feminista, desde mi compromiso y desde quien soy. Pero puede llegar una persona despistada. Por eso es tan importante que a los estudiantes de todas las carreras, pero yo lo hablaría, los estudiantes de teatro, se les enseñe a desentrañar las cargas ideológicas que hay en los textos que ponen, en el teatro que hacen. Sí, ¿qué lectura hay? Me tocó ver un montaje de un director muy famoso en México, de estos ultra becados, ¿no? Que acababa poniendo a un narco, subiéndolo como un crucificado. Y yo a la salida y discutimos. Y le dije, mira, y además yo iba con un compañero, un amigo, al que le habían asesinado a sus 2 hermanos en Juárez. Entonces, que te pongan en la cara a alguien que tiene una herida directa como que le maten a sus 2 hermanos. Y entonces tú como director glorificas al narco, lo presentas como un Cristo incomprendido porque viene de la miseria. Pues es una bofetada, es revictimizar. Entonces ahí tienes que tener una responsabilidad, una ética y sobre todo una conciencia de la semiótica que estás poniendo en el escenario. Claro. O sea, las cosas no son gratuitas, no porque se ve chido que suba el crucificado acá, ya lo pongo. Sí, O que, que está comunicando eso. Sí, o esta narrativa de pobres narcos, es que fueron muy jodidos, vienen de la pobreza. Perdóname, hay gente que viene de mucha pobreza y no asesina gente. Claro. Y no mata por un celular. Hay que entender que el narco es la expresión más salvaje del capitalismo. Claro, sí. Sí, y entonces, pues perdóname, pero tú no eres un triste proletario que subió al narco y ahora eres un inocente, el cordero sacrificado, no, señor. O sea, hay gente que tiene infancias terribles, no debiera suceder, pero no mata. No mata a otros. Entonces salí de esa función y me dice, ¿qué te parece? Y le doy mi parecer y empieza a discutir, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo fui proletario y todo. Pues perdóname, no se te nota. Tú no puedes a estas alturas del partido tener la versión de que pobrecitos narcos es que fueron niños pobres. No, porque sí, ese niño pobre se convirtió en un monstruo. Eso sí, tenemos que generar blindajes sociales como puede ser el arte y la cultura, vacunas, antídotos para que nuestros niños en pobreza o no, porque también hay narco juniors, ¿no? O sea, los hijos del Chapo, perdóname, no eran ningunos niños hundidos en la miseria. Ya eran narco juniors. Ya lo tuvieron todo, la riqueza de los padres. Ya su narrativa debe ser otra. Pero entonces, ¿a qué narco estás glorificando como un Cristo masacrado? Sí, claro. ¿Y con qué propósito? O sea, con el propósito de glorificar y para qué. A veces es porque hay mucha irresponsabilidad, me parece, o lo haces a la ligera, ¿verdad? Claro. Una narrativa fácil. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que hacer corderos a las víctimas de la pobreza. Ni ellos quieren ser revictimizados y no tener puertas de salida más que la miseria y la miseria hundida en este grupo criminal, ¿no? De los narcos y acabar masacrado porque fue un niño pobre. Claro que no. Los niños muy pobres, los niños en la miseria no deben estar ahí primero. Primero como sociedad debemos construir una sociedad con mayor justicia, donde los niños no tengan que crecer en esta basura, ¿verdad?
que los lleve a ser narcos, que los lleve a ser la carne de cañón del narco, ¿no? Exacto. El chavito que es el halconcito y luego acaba muerto. No, claro que no. No, nadie quiere eso. Pero no es toda la respuesta. La respuesta es que tenemos que llegar a una mayor educación, a mejores niveles de educación, una educación de mayor calidad, pero una educación humanista, porque también este sistema capitalista nos lleva a conformar personas con un universo individualista. Soy yo y lo demás ahí mueren, ¿no? Claro. Sí, es responsabilidad de la sociedad, del arte hasta cierto punto también. Y aunque luego se le carga todo hacia ese lado y no creo que debería de ser, pero pues también de las familias mismas. Y esto, ay, está bien interesante, quisiera seguir platicando un montón, pero se nos acaba Luego hacemos el otra. tiempo exacto y quisiera ir concluyendo con otra de las representaciones del coraje que se vincula precisamente a esto, a la familia, a la educación, a la crianza. Se necesita coraje también para ser madre. Y Ay, ay, quisiera que nos hablara un poco de eso. bueno, creo que se necesita coraje para entender que la maternidad muchas veces es el ancla que no permite volar a una mujer. También se idealiza la maternidad, ¿sí? Y todas las mujeres, y ser madre, lo más chingón y todo eso. Sí, yo te puedo decir, amo ahora profundamente. Esto ha sido motivo de plática, porque alguna vez sucedió con unas mujeres literatas que fui, justo por mi condición de becaria al FONCA, fui a dar de jurada de una cosa ahí de literatura. Y estaba con unas mujeres muy importantes de la literatura. Estábamos conversando acerca de la maternidad. Pues una no había tenido y otra sí. Y de pronto yo dije, sí, yo tengo 2 hijos, pero si volvieran a ser, no tendré hijos. Las que eran madres, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso, no? ¿A poco de veras? Y la que no tenía hijos me escuchaba. ¿De verdad? ¿De verdad? Son cargas terribles de trabajo. No es igual. O sea, toda la carga doméstica, el tomar las decisiones y luego salir a trabajar y luego eso. Porque además yo soy feminista, entonces yo no tengo un marido que me mantenga en mi casa, todo es mitad y mitad. Y siempre lo fue y no siempre los sueldos fueron cercanos. Un tiempo que yo ganaba muy poquito y sin embargo yo decidí una vida así, mitad y mitad. A mí ningún hombre me paga nada, ¿no? Y entonces eso pues es un esfuerzo adicional y el no dormir y los médicos y todo eso que a las mujeres se nos da como natural, pero que también a lo mejor asumimos ese padrón. No, padrón, perdón, ese patrón de conducta y ese modelo, y bueno, pues si yo voy a ser la que carga con los niños, la que les alivia las fiebres, la que todo, la que está ahí y todo, y la que busca qué vamos a comer y que va al súper. Cada ida al súper te quita 2 horas. Y si fuera sola, no. Pero te voy a decir lo más. Traer hijos a un mundo que se está quedando sin agua. Traer hijos en un mundo donde temes que les pase algo. O sea, cuando eran bebés yo tenía miedo, como ya fui una madre de 40 años, que la muerte de cuna y lo que se te caiga y lo que corra y se caiga ese accidente y luego ya que lo vayan a atropellar y luego que en la escuela te la pasas con 2 temores enormes. Primero, que algo o alguien daña a tu hijo, y el segundo, igual de terrorífico, que tu hijo dañe a alguien. Sí. O que tu hijo se dañe a sí mismo, que llegue a joven y se hunde en las drogas, o que tu hijo se suicide. Son fantasmas con los que cargan los padres y te juro que son muy duros. Entonces, yo amo profundamente la vida, amo la vida de mis hijos, los amo, no podría vivir sin ellos. Pero si regresara el tiempo y me pudiera evitar esos dolores, esas angustias, esos temores, eso es lo que digo, no volvería a ser madre. Y entonces decirlo es como casi contra natura. Otro de los mitos, romperlos. En ningún lado yo he sido y soy tan feliz como en un ensayo de teatro o en una función.
Ahí me pasa el tiempo, reímos a carcajadas, nos movemos, es la cabeza, son horas dedicadas a la creación y nada me hace más feliz. Entonces digo, soy un monstruo. Claro, he disfrutado que mi hijito apague su primer vela, que de los primeros pasitos, que me diga mamá, y al rato no quieres que te diga mamá, porque cuando se va a callar de decir mamá, así. Hacerse cargo de otras personas es algo fuerte. Sí. Además, tú te tienes que abnegar de ti mismo y pasar a otro plano. Ha sido chido, te da mucho, pero también es cierto, hay horas de trabajo intelectual, de trabajo creativo que no pueden suceder porque estás lavando los trastes. Era con lo que se peleaba Sor Juana. Claro. Porque las mujeres no estamos en la historia universal del arte hasta allá en el siglo XX. Es porque tenemos que andar en la noria sacando el agua, torciéndole el cuello al pato, etcétera, etcétera, cosiendo los vestidos. O las mujeres en la corte, pues tejiendo y haciendo cosas que no, ¿verdad? Entonces, eso claro que es un ancla. Y la maternidad, pues es parte de eso. Claro, las nobles tenían a sus nodrizas, ¿no? Y luego se las traían y 2 horas al día jugaban con el niño, llévenselo, ¿no? No, y se No. sigue repitiendo esa realidad. Ahora lo que ahora sería la aristocracia, pues es la que también se puede permitir eso, ¿no? Tener nanas, tener gente que Nanas, escuelas, todo. Ahora, déjame te digo, la contraparte. Tener un hijo es maravilloso. La vida te entrega un libro en blanco. Todo eso te provoca las angustias que ya te conté. Pero también puedes escribir en ese ser nuevo maravillas, que es como tu idea de lo que es humano, de la compasión, de la piedad, de la fraternidad, de muchas cosas. Y también escribe uno muchos errores, porque uno repite y hace muchos errores, comete muchos errores con los hijos. Pero puedes escribir en ese libro tu gran capacidad de amor. Nada se ama más que un hijo cuando eres una maternidad deseada. Exacto. Yo por eso estoy por la libertad de elección en el cuerpo de las mujeres. Todas estas violencias tan terribles que vemos de la madre puñeteando a un niño como recientemente, ¿no? Con odio, dándole a destruirlo, ¿no? Estas madres asesinas, estas mujeres que se enrolan con hombres que les matan a los hijos y ellas son cómplices, encubridoras y demás, es porque su maternidad está cargada de muchas cosas, son cargas de rencores, de obligaciones, de creencias religiosas que hacen un cóctel de violencia terrible en el ser humano que lo vuelve bestia, ¿verdad? Peores que bestias, porque las bestias tienen un impulso natural a la vida y a la bondad. Las bestias tienen la vocación de la bondad. Un animal no ataca si no es para comer. Entonces, la maravilla de la maternidad es que ese libro en blanco tú lo vas a empezar a formar, a escribir, la posibilidad de escribir, ayudar a empezar una historia que después va a volar por sí misma, pero también ese ser humano se vuelve tu maestro. En esa historia tú vas reconociendo tus errores y vas escribiendo. Tienes la posibilidad de escribir la esperanza, ¿no? Claro. En ese sentido, reformularía lo que dije y diría, se necesita entonces coraje para ser madre y para elegir no ser madre. Exacto. Para elegir en general. Para desmitificar esos roles. Soy madre y te amo profundamente, pero a mis hijos he querido que tengan la conciencia para que sean hombres con el menor machismo posible, con los menores micromachismos, porque en casa se viven micromachismos, o sea, de pronto se levantan y dejan los platos porque se entiende que la señora va a limpiar, y yo digo, ¿y por qué? Porque ese es el entendido, mi marido mismo, ¿no? Esos micromachismos, esas cotidianidades, ¿no? Pero lo que yo he querido cuando les he expresado a mis hijos, la maternidad, el ser mujer,
sí son condiciones de desigualdad, porque ellos, como muchos jóvenes hoy y como muchos hombres, se sienten que están agobiados porque las mujeres despertaron y ahora tienen privilegios porque son mujeres. ¿Y dónde está la igualdad si ahora los hombres son acusados sin pruebas? ¿Cierto? A veces pueden suceder esos casos de que alguien es señalado injustamente, pero te puedo asegurar que la mayoría no son infundados. Yo, como joven, fui acosada toda la vida, manoseada, insultada por ser mujer, con muchísimas menos oportunidades que los hombres. Así crecí. Hoy la realidad está cambiando y muchos jóvenes, como mis hijos, se sienten como, ¿y ahora qué hago con esta realidad? Más bien ahora son siempre las mujeres las que ganan. Hay un mundo ahora para las mujeres. Eso no es igualdad. Y yo he tratado a contarle las desventajas de ser mujer y las anclas que significan ser madre, para bien y para mal, las desventajas también. Ha sido tratar que sean empáticos y que tengan una perspectiva feminista, que luego ahí viene la discusión, ¿puede un hombre ser feminista? Yo digo que sí, aunque hay muchas feministas que lo niegan desde la teoría y lo que tú quieras o desde la praxis, pero yo reivindico que sí, porque yo como mujer concibo que necesitamos la transformación de la otra mitad del mundo para que la igualdad se dé. Claro. Si nosotros seguimos en una lucha solitaria y el feminismo solo lo tengo yo necesito que los hombres a mi lado tengan acciones a favor de mi liberación, tengan acciones a favor de mi crecimiento, no simplemente que se queden ahí pasivos, pasmados, esperando que yo los atropelle. No, tenemos que fundar acuerdos, tenemos que tejer un feminismo compartido donde los hombres entiendan que estas desigualdades son reales, que estas desventajas han sido históricas y que pueden ser ellos la llave también para que este proceso histórico se acelere y que lo más pronto posible tengamos un mundo de mayor igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y es que, pues al final de cuentas, desde ahí está la lucha. Cada quien, como lo decía, desde su familia, desde su círculo cercano, empezar a luchar para que se empiecen a ver esos cambios a nivel global, desde donde cada quien pueda. Tal vez alguien que nos esté escuchando puede desde su familia o desde su escuela o desde su entorno cercano. En su caso, pues lo ha hecho a través, sí, de su familia, pero también del teatro, pero también de su sociedad. Y es muy admirable. Me produce muchísima felicidad que le hayan dado todos los premios que le han dado, que le hayan dado la medalla, porque definitivamente es no solamente una actriz, sino una mujer que merece de todo el reconocimiento. Y bueno, aunque me gustaría seguir platicando sobre muchísimos temas, creo que es bueno también dejar a la gente con las ganas para que nos digan, graben otro episodio cuando se pueda. Usted será completamente bienvenida e invitada a este espacio. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar. Creo que ha sido una plática bien interesante para mí y estoy seguro que para la gente que nos está viendo por allá. Esperemos que sí, la conversación está abierta. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues nada más, no sé si acaban de terminar temporada de Madre Coraje, pero si hay algo que le gustaría anunciar, ya sea de la compañía o alguna película o simplemente sus redes sociales, si las quiere compartir para que la gente pueda estar más al pendiente de lo que está haciendo. Bueno, ahí en Amazon pueden encontrar una película que se llama Casandro con Gael García. Pueden verla ahí, yo hago la madre, hago un papel fuerte ahí. Bueno. Tiene podríamos decir, coestelar, ¿no? Y tenemos una página que es Telón de Arena. Yo dirijo la compañía Telón de Arena. Somos un esfuerzo colectivo. Tenemos un espacio independiente en Ciudad Juárez. Entren a www.telondearena.org, entérense de quiénes somos y que tenemos ahorita abierta una convocatoria. También busquen Facebook Telón de Arena. Tenemos abierta la convocatoria para la programación del 9º Festival Internacional de Teatro Sin Fronteras. Éntrenle, participen los teatreros, para todos los teatreros que nos pudieran estar viendo. Es una convocatoria, éntrenle rápido porque se cierra el 30
de septiembre, la convocatoria, no, perdón, el 30 de agosto, disculpe, ya está por cerrar. Entonces, éntrenle Esperemos ya. que esto salga Y estamos antes. buscando propuestas, bueno, nacionales, a través de esta convocatoria. Es una convocatoria nacional e internacional. Ah, pues muy bien, ya saben, gente, apliquen y apliquen esto que hemos estado hablando sobre la responsabilidad social en sus proyectos en la medida de lo posible. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias, maestra, por haber A ti, gracias. venido y por habernos compartido toda la información y todas las vivencias que nos platicó. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast Cenital. Chao.